Queridos, los recibimos para iniciar nuestro segmento de análisis. Sin duda ha sido esta una semana muy dura, con eventos noticiosos que han conmocionado al país, con lo que ha ocurrido en zonas de paz como la Cota 905, pero también algunas urbanizaciones de las misiones Vivienda o de la misión Vivienda. El gobierno recién anuncia el plan número 22 de seguridad con esta operación Liberación y Protección del Pueblo. Y está Carlos Valero con nosotros. Carlos, bienvenido. Gracias, Mariana. Para echarle un vistazo a esto, porque quizás lo más grave, lo comentábamos antes de hacer este contacto con ustedes, es que ahora no se habla de malandros, sino de paramilitares. El gobierno entonces ahora usa una nueva etiqueta para no hablar del problema real. Sí, bueno, fíjense, estamos frente a la típica actuación de este gobierno. Este es un gobierno que vive de operativo en operativo. Es como, digamos, ellos están acostumbrados a una especie de tareísmo permanente. Tiene mucho que ver con la concepción militarista del gobierno. Los militares están acostumbrados a mandar y obedecer. Y básicamente ellos creen que en la medida en que están haciendo algo, es decir, están recibiendo una orden y están cumpliendo una orden, están desarrollando el país o están cumpliendo una función específica. Y en el caso de la seguridad, como en el caso de la economía, como en el caso de todos los ambientes de políticas públicas en los cuales nosotros podríamos analizar con relación al gobierno, lo que vemos son relaciones, acciones tipo operativos. Entonces, ahora resulta que el gobierno se nos viene como una especie de acaso policial. Terrible, por cierto. Recuerdan mucho aquellos operativos que veíamos hace 20 años, cuando éramos, yo recuerdo mucho cuando era muchacho, en las barriadas caraqueñas, que bueno, que entraban, pues digamos, y venían la Policía Metropolitana. Se peinaban los barrios. Y peinaban los barrios. En aquel momento eran la Policía Metropolitana y la PTJ, se llamaba en aquella época. Ahora, la diferencia entre este operativo y aquel operativo es que en el operativo de hace unos 15 años, los medios de comunicación tenían acceso a lo que ocurría, primero. Y las violaciones de derechos humanos eran certificadas y la gente tenía la manera de expresar lo que ocurría. Acá vimos cómo en torno a la morgue no hubo acceso, los medios no tuvieron acceso en torno a la morgue. Y hemos visto cómo ha habido testimonios de familiares que han dicho, bueno, a mi hermano, específicamente al familiar de Edinson, un muchacho de nombre Edinson. Muchacho de nombre Edinson, la hermana dice, a él se lo llevaron vivo, se lo llevaron detenido. El gobierno, las cifras oficiales hablaban de 14 muertos, fallecidos en el enfrentamiento, y después aparecen 15 fallecidos, entre los cuales está Edinson. Mira, es terrible el tema de la violación de derechos humanos y el acoso a la vida, independientemente de que se trate de criminales o que se trate de que estamos en una guerra. Aún estando en situaciones de guerra, hay unos códigos que obligan a los estados o a las partes en conflicto a que haya una protección tanto de los detenidos como de la vida de las personas. Por ejemplo, si hay un conflicto bélico y detienen a 50 soldados del bando opuesto, bueno, hay unos códigos internacionales que le garantizan la vida a esos individuos. Y para eso están los medios de comunicación, para eso están los tratados internacionales y para eso los estados, para eso está la Constitución Nacional, para que se respeten los derechos humanos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que observar acá es que, así como hemos solicitado la defensa de los derechos humanos de los presos políticos, la defensa de los derechos humanos de los que piensan diferente, la defensa de los derechos humanos de todo el mundo, también solicitamos y defendemos los derechos humanos de las personas, aun cuando sean delincuentes. Primero. Segundo, lo que está haciendo el gobierno es un acto propagandístico. Ahí vimos, pues, tipo swag, películas y no sé qué. Ahora, Freddy Bernal, que es el único que ha hablado con seriedad en este tema, y valga la pena decirlo, porque yo particularmente no tengo ningún problema en admitir que si hay alguien del gobierno diciendo cosas sensatas, yo lo admito. Y Freddy Bernal está diciendo las cosas serias en materia de seguridad. Freddy Bernal dijo, nosotros hemos denunciado las bandas desde hace más de un año, lo dijo Freddy Bernal, las tienen georreferenciadas, palabras textuales de Freddy Bernal, en unas zonas de Caracas, en Aragua, en el Zulia, y habló de muchos lugares. Freddy Bernal comentaba efectivamente que había paramilitares, siempre los ha habido, en el Zulia y en el Táchira.
Pero tú no puedes decir que ahora los malandros de Caracas, que todos los choros son paramilitares. Carlos, si eran paramilitares, ¿por qué pactaron con ellos? Porque este cuento de las zonas de paz viene a través de unos pactos que de palabra se acordaron entre el viceministerio y esas organizaciones delictivas para deponer las armas, cosa que no lograron, y en segundo término para tratar de establecer una suerte de pacto antiagresión entre las bandas para proteger a la gente que vive en los barrios. Me queda un minuto. Sí, Mariana, lo de las zonas de paz es otro tema. Digamos, el discurso de los paramilitares y ahora decir que toda la inseguridad es el paramilitarismo, lo que intenta esconder es que el gobierno, a través de la profunda crisis social que ha generado su nefasta política económica, eso ha derivado en una inseguridad creciente. Tú tienes una economía que ha caído en los 2 últimos años en 7%, una inflación que está por encima del 100%, la gente pasando hambre, por supuesto eso genera inseguridad. Tienes un discurso que genera inseguridad y has promovido la violencia. Entonces ahora ellos quieren tapar todo eso diciendo, no, esos son paramilitares, eso no es mi culpa, esa es la culpa de la oposición y de la derecha. Las zonas de paz se han convertido en una especie de aliviadero del crimen. Y el gobierno tiene que revisar las zonas de paz y tiene que levantarlas. Eso se parece muchísimo a lo que ocurrió en Colombia cuando intentó Pastrana la famosa zona de despeje, de distensión, la zona de despeje, que fue un enorme fracaso porque lo que terminó ocurriendo es que la guerrilla se fortaleció, se apertrechó y casi que acosó al Estado colombiano. Bueno, con las zonas de paz lo que ha ocurrido es exactamente lo mismo. Ha permitido que eso sea una especie de territorio, de zona de nadie, de territorio liberado, y el gobierno tiene que revisar esa política. Es una política que está permitiendo que el Estado ceda territorio frente al crimen, frente al AMPA. ¿Por qué aplicaron la zona de paz? Bueno, digamos que en un principio hubo algo de buena intención. Digamos, vamos a partir de ese supuesto, algunos me llamarán ingenuo, pero lo cierto es que el gobierno tiene que admitir que hoy, a la luz de los resultados, es una política que ha fracasado totalmente y que tiene a los venezolanos arrinconados frente al AMPA, y no solo a los venezolanos comunes, sino que tiene al mismo Estado. Porque lo que hemos visto es que los cuerpos de seguridad, es que los funcionarios policiales, es que ha habido un acoso contra el Estado. Y eso lo denunció Freddy Bernal, para terminar. Freddy Bernal dijo que hubo una reunión de los jefes del AMPA, que incluso narró el sitio, esa reunión se dio en Mariche, en donde el AMPA le había declarado la guerra no solo a los ciudadanos, sino al gobierno, y que se amparaba en las zonas de paz. Entonces esa es una política que tienen que revisar. Yo tengo que cerrar el contacto solamente recordándoles que cuando hablamos de derechos humanos de delincuentes, lo hacemos en virtud de que tenemos la denuncia de sus familiares asegurando que el muchacho, inocente o culpable, como sea, se lo llevaron vivo de su casa y aparece muerto en la morgue. Repetimos, la versión de su familia. No nos corresponde a nosotros, sino al Ministerio Público, investigar qué fue lo que ocurrió. Mariana. Y se nos acusó, Carlos, incluso a los medios de estar defendiendo malandros, de estar pendientes de los derechos humanos de los delincuentes, pero no de defender los derechos humanos. Este medio ha sido siempre defensor de los derechos humanos de quien sea. Claro, Mariana, pero fíjense, es importante que las personas que nos están escuchando, la presunción de inocencia está establecida en la Constitución. Hasta que no haya un juicio, todo el mundo es inocente. Esos señores tenían que ser detenidos, llevados a un centro de reclusión y en un centro de reclusión juzgados. Los que se enfrentaron... Hubo una intervención policial que se puede catalogar como un enfrentamiento, claro, eso también hay que probarlo, Carlos. Efectivamente. El enfrentamiento debe probarse, porque solo en ese caso es permisible que tú puedas accionar tu arma como funcionario policial porque estás enfrentándote a un delincuente. Sí, el uso proporcional de la fuerza pública. Por eso no se está siendo cuestionado. Eso tiene que probarse. Lo que se está cuestionando es que hay un familiar que dice que el señor salió detenido y apareció en la morgue. Y hay un testimonio, únicamente eso. Pues. Así que, bueno, que eso quede bien claro y de cualquier modo, si la gente quiere corroborar de qué estamos hablando, ese testimonio está en nuestra página web www.vertvnoticias.com. Carlos, gracias. No, gracias a ti, Mariana. Y la defensa de los derechos humanos no tiene fronteras y tampoco tiene color político. Y hay que ser coherente siempre con eso. Exactamente.